¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hay muchos mitos alrededor de la meritocracia, alrededor de la desigualdad de nuestro país, mitos que se han venido generando, que se han venido fortaleciendo, que se han venido propagando a través de muchísimos, pero muchísimos años. Existe un libro que quiero recomendárselos ampliamente, aquí lo tiene usted. Pobres porque quieren, de Máximo Jaramillo Molina, mitos de la desigualdad y la meritocracia. Y vamos a platicar precisamente con mi querido Máximo en esta oportunidad. Máximo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jesús por la invitación y pues un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia de este libro y de este proyecto. No, hombre, los honrados somos nosotros, querido. Oye, pues yo lo primero que te preguntaría es un libro que nace y es pregunta ante esta cantidad de mitos que se han ido formando a través de tantos años y que algunos ya los consideran como veraces. Sí, creo que justo eso es parte de lo importante de este libro, al final de cuentas, incluso en estos años de polarización, diría, donde las redes sociales están llenas de noticias falsas, de información falsa, famosas fake news, que incluso a veces tratan de mencionar o de respaldar lo que dicen con datos, con supuestos datos, y que en realidad justo lo que trata de hacer el libro es, primero que nada, analizar, leer y analizar esas posiciones que reproducen los mitos de la desigualdad y la meritocracia, que son distintos, como ya puedes ver en el libro, hay distintas, digamos, dimensiones que se abordan, pero leerlas, creo que es algo bien importante, porque de repente algo que en estos años de polarización, algo que pasa es que ya no tomamos en cuenta cuáles son los argumentos de los que están del otro lado y los leemos a profundidad para poder responderles de la misma forma, pues con información y con datos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que está en el libro. La verdad es que hay, no diría que exhaustiva, pero una amplia bagaje de argumentos, tweets, artículos de medios de comunicación y demás, digamos, formas de comunicación donde se comparte este tipo de mitos y pues justo la idea es tratar, yo llamo es un manual para combatir las desigualdades, incluso en algunos lados le he mencionado que es un libro antipadre rico, padre pobre, digamos, tratar de irnos al otro lado de ese lado que enarbola la meritocracia, pero justo con evidencia, con referencias académicas, de datos y pues también con un lenguaje sencillo, que es algo muy importante que de repente a la hora de responder a estos mitos se puede perder el tema de que sea entendible y que pues no sea solo enfocado en una audiencia académica o en algún tipo de audiencia en específico, sino para el público en general. Oye, ¿qué daño nos han hecho estos mitos? Por ejemplo, el titular a mí me parece contundente, pobres porque quieren, porque incluso es algo que hemos escuchado de agentes tan particulares y tan poderosos en el día a día como un Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo. Sí, justo, incluso en las presentaciones que yo he estado haciendo ahora del libro, siempre les pido al principio que me digan, que levanten la mano quienes han escuchado esa frase de pobres porque quieren, y pues normalmente es la mayoría o todos, todas las personas, ¿no? Y justo es algo que está en todos lados, pero que es muy curioso, por llamarle de alguna manera, que quienes más férreamente se enfoquen en compartir este tipo de narrativas, pues sean las personas más beneficiadas de esta legitimidad de la desigualdad. Vamos a llamarle de esa manera. ¿Qué quiero decir con eso? Que, digamos, lo que está en el centro del debate, tanto del libro como del tema de la meritocracia, es eh, si merecemos lo que tenemos o merecemos lo que no tenemos, el tema del merecimiento. Y pues quienes les interesa que haya legitimidad sobre el merecimiento de grandes fortunas, fortunas extremas, donde las cuatro personas más ricas del país acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre, pues, insisto, las personas más interesadas en darle legitimidad al merecimiento de esas fortunas, pues son las personas que están hasta arriba, por llamarlo de alguna manera. Entonces, me parece que no es casual justo que esas personas, como bien dice Ricardo Senas Pliego, Carlos Slim, sean quienes más comparten este tipo de narrativas, que haya incluso una industria financiada con millones de dólares, de pesos, de libros, de literatura, de medios de comunicación que de alguna manera comparten estas narrativas y que pues justo el tema es tratar de darles la vuelta de alguna manera, ¿no?
alguna vez en redes sociales nos ha tocado debatir estos temas justo con Ricardo Salinas Pliego. Ha respondido y demás desde el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, que es, digamos, de donde nace la idea de este libro. Y pues justo vemos que incluso tiene cierta resonancia sobre un porcentaje de la población, no sé si decir un porcentaje importante, porque en redes sociales puede que esté sesgado, eso puede que se amplifique digamos, mensajes que tal vez no están llegando a tanta población, pero al final de cuentas hay personas que realmente creen que hay una legitimidad de la riqueza extrema que defender. Y me parece en ese sentido que ahí es donde se vuelve digamos, dañino para la sociedad, cuando estas narrativas no solo son pues promovidas por las élites, sino que también son captadas o incorporadas en los imaginarios de las personas de clases medias o de clases bajas, ¿no? Entonces, me parece que justo ahí es donde se vuelve más dañino, porque justo en la medida en que las personas más pobres o más afectadas de la sociedad dejen de exigir, digamos, crean que es legítima esta riqueza y esta desigualdad, pues en ese momento dejarán de exigir mejores políticas redistributivas, no sé, mejores formas en que haya una sociedad más igualitaria. Ahí es donde creo que está la clave, en ese tema de que estas narrativas desactivan las exigencias por una sociedad más justa. Tienes varios temas muy interesantes, si me lo permites, querido, de verdad, un libro muy, muy recomendable. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la referencia que haces en todos los aspectos, pero hay dos que destaco, incluso platicando con amigos. Uno, el tema de los jóvenes, ¿no? Con sarcasmo hasta cierto punto, si no malentendí, decir los jóvenes no Sí. quieren casa, ¿no? En pocas palabras, no quieren tener casa, no quieren tener propiedades. Y se les sataniza muchas veces a esa juventud cuando realmente pues no han tenido posibilidades de ello. Sí, efectivamente, ese capítulo, el capítulo 5, el Ujú. justo llamado los jóvenes prefieren no tener viviendas, incluso es el primero que escribí. Al final de cuentas el orden que queda en el libro es distinto al orden que escribimos, y es porque es un tema que hemos estado trabajando mucho, tanto personalmente como desde Gatitos contra la Desigualdad, y es algo que cada vez se oye más, digamos, pero además es muy interesante cómo, a pesar de lo obvio de cómo los precios de las viviendas ha incrementado de una manera espeluznante durante los últimos 10, 15 años. Y es obvio que pues, es más difícil poder comprar una vivienda para las personas de las nuevas generaciones. En ese sentido, resulta tan raro que haya todo este tipo de narrativas y de mitos que nos dicen, no, pues es que el problema es que los jóvenes prefieren no tener viviendas porque prefieren irse de viaje, porque prefieren ir a conciertos, al Corona Capital, porque prefieren ir a comprarse un café y una Boqueiro Toast, le dicen en algunos lados, en lugar de ahorrar para una vivienda, ¿no? Esto cuando vemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya actualmente a 2024, digamos, la mediana del precio de la vivienda es 4 millones de pesos, ¿no? 4 millones de pesos significa que si alguien quiere sacar una hipoteca para poder pagar esto, tiene que pagar más o menos cerca de 40,000 pesos al mes y estar ganando cerca de 120,000 pesos al mes como salario, como ingresos, ¿no? Eso solo es el 1% de la población, pero al mismo tiempo el 50% de las viviendas cuestan eso. Entonces, justo es un ejemplo que muestra cómo esas narrativas de la meritocracia, decir, pues no tienen vivienda porque no le echan ganas, básicamente, acá en Jalisco nos decía el expresidente municipal ante una manifestación, pues si quieren casas que trabajen, suponiendo que las personas que no pueden comprar una casa es porque no trabajan. Bueno, justo todos esos mitos tienen consecuencias en desactivar, digamos, justo las exigencias por mejores políticas de vivienda, de regulación, desmercantilización y demás. Y ahí lo que pongo también es importante en cada uno de los capítulos del libro al finalizar es, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos darle la vuelta a cada una de estas dimensiones? Y en el caso de la vivienda, pues es también simplemente empezar a dejar de creer que es nuestra culpa y pues buscar formas colectivas de protestar y de exigir pues mejores políticas para el tema del acceso en el derecho a la vivienda. Sí, porque el estigma, tú lo sabes mucho mejor que yo, tú eres el experto, se vuelve durísimo para los chicos o para los chavos, ya no tan chavos, muchos, en donde incluso cuando platicas con ellos, esa frustración en un momento dado,
Y es todo un entorno que los ha llevado a estar en un momento en el cual, pues sí, nuestros padres pudieron adquirir una vivienda, porque la vivienda, como bien lo señalas, valía, yo recuerdo la casa de mis padres costó 400,000 pesos en esa época, Claro. era un dineral, y ahorita una casa similar o de dimensiones similares está en el rango que tú bien lo señalas, entre 4 y 5 millones de pesos, algo que es inalcanzable para muchos de nosotros, ¿no? Es inalcanzable y como bien ponen, como lo dices ahorita, y bien ponen estos memes que hay tantos en redes sociales, que vienen unos jóvenes y dice los papás, ¿no? Y yo a tu edad ya tenía dos casas, tres casas, ¿no? Dos terrenos. Y pues justo actualmente, pues no alcanza para ese tipo de vida que llevaron en algún momento los padres. Y justo entonces creo que, como decías ahorita, lo principal es dejar de creer que es nuestra culpa. Esa frustración que bien decías es muy importante, dejar de verla desde un lado individualista, que básicamente es, digamos, lo que está detrás de la meritocracia y lo que está, digamos, de forma transversal en todos los libros, digo, en todos los capítulos, y más bien, pues ver cómo esa parte individualista se puede convertir en una exigencia, en una frustración que tenga una salida colectiva, una salida por exigir de forma colectiva que haya aspectos distintos. Otro ejemplo que pongo en este caso es el tema de cómo en España, por ejemplo, actualmente hay estos sindicatos inquilinarios que están haciendo exigencias muy potentes para regulación del mercado de la vivienda y del mercado inquilinario, ¿no? Y esto en México pues no existe ningún tipo de sindicatos inquilinarios porque ni siquiera se ven como sujetos colectivos, como sujeto social las personas inquilinarias, lo ven de forma individual y pues negocian con el rentero de forma individual. Cuando uno se da cuenta que efectivamente, digamos, hay un sujeto social ahí, un colectivo de acción colectiva que se puede formar, pues ahí cambia la forma en que se puede exigir estos cambios sobre estos temas, específicamente de vivienda, pero pues igual en los otros temas que se tratan en el libro. Los pobres no pagan impuestos, creo, Máximo. No pagan impuestos los Sí. pobres. Y eso lo vimos en todos lados, ¿eh? Y cuando uno, justo acá que desde proyectos personales y desde Gatitos contra la Desigualdad, hemos promovido mucho el tema del tax de rich, famoso, del incrementados impuestos a los más ricos, la primera respuesta que nos llega es efectivamente el tema de, pues primero hay que cobrarles a los pobres, primero que paguen impuestos pobres, o la salida que tiene ahí un deje de clasismo, un dejo de clasismo, para no decir, pero no dicen pobres, es los informales, ¿no? Sí, primero que paguen los informales y luego vemos qué hacemos. Y bueno, en realidad lo que se pone ahí es efectivamente, pues todas las personas pagamos impuestos, aun cuando les sea muy difícil creer a muchas personas, todas pagamos IVA, todas pagamos IEPS, todas pagamos distintos impuestos a lo largo de nuestra vida. Muchas veces las personas que están fuera de la seguridad social no pagan, digamos, ciertos impuestos, pero pues justo es porque están fuera de la seguridad social. O sea, en el momento en que hubiera un mecanismo que les incluyera en la seguridad social, y que tuviera algún tipo de contribuciones, pues eso cambiaría. Al final de cuentas, no pagan impuestos, pero pues tienen ese perjuicio para sí mismos, ¿no? Y pues un poco la propuesta es tratar de ver distinto el tema de los impuestos, sobre todo en el caso de las personas más ricas. Por ahí, ahora en otra entrevista, comentábamos que el tema de los impuestos en México, sobre todo de la clase alta pagando impuestos en México, es casi como si habláramos de un restaurante donde se juntan ocho personas a comer pizza, ¿no? Ocho personas, ocho rebanadas de pizza, pero una persona en específico se come seis rebanadas de la pizza y a pesar de que se comió seis, dice, yo pago por la mitad de la pizza, él viéndose muy bondadoso, pero pues en realidad se comió más de la mitad de la pizza, ¿no? Más o menos eso pasa con el sistema fiscal en México. Sí que la clase alta aporta más que los más pobres, tal vez, en términos de impuestos, pero pues es una clase alta que se queda con cerca de 7 de cada 10 pesos del país y a pesar de quedarse con 7 de cada 10 pesos del país, aportan la mitad de los impuestos, ¿no? Entonces, pues se quieren ver bondadosos, pero realmente están pagando de una forma injusta menos de lo que se están apropiando. Y pues ahí hay todo un tema complejo de dónde debería haber mayores impuestos, dónde debería mejorarse el gravamen sobre los más ricos. Específicamente es hablar de impuestos a la riqueza o a la propiedad, digamos, herencias multimillonarias, obviamente, no herencias de 100,000 pesos, sino herencias multimillonarias, riquezas multimillonarias,
y diversas modificaciones en impuestos a los ingresos y demás, que sobre todo hagan que los más ricos paguen más y sobre todo bajo esta lógica o esta narrativa de que, o esta idea, pues más bien este entendimiento de que la riqueza, el origen de la riqueza es colectivo. Y creo que eso es bien importante entenderlo, porque esa riqueza que están acumulando unas cuantas personas de forma extrema no podría suceder si no existía el Estado, si no existían los impuestos que pagan todas las personas y la infraestructura que financian esos impuestos, y en general si no había consumidores, ¿no? Entonces, trabajadores explotados y demás. Entonces, el origen de esa riqueza es colectivo y en ese sentido tiene que verse el por qué tienen que aportar y aportar incluso más de lo que están aportando actualmente. Oye, finalmente, querido, tocas este tema también que ha estado en boga, que ha estado en la discusión, los programas sociales y el hecho de que las personas que los reciben los tachan de flojos o los tachan de dependientes. Sí, y ese es justo, digamos, para mí uno de los más importantes bajo ese tema iba mi tesis doctoral que hice en el Colegio de México. Y pues justo, el tema es, hay muchos estigmas reproducidos sobre los programas sociales, especialmente cuando estos programas sociales llegan a las personas más pobres. Es un tema también al final de cuentas de clasismo y de meritocracia, ¿no? Hay esta idea de él no hay que darles el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar, ¿no? Y desde esa lógica es que se justifican muchísimas atrocidades, lo diría en términos de la política social. Hay todo tipo de leyendas, de mitos sobre la política social, que los pobres que reciben programas sociales son flojos, que dejan de trabajar, que se hacen dependientes del Estado o incluso que tienen más hijos para recibir más programas sociales, ¿no? Incluso hay un origen de este mito en Estados Unidos, una pelea entre demócratas y republicanos en los 70s, que decían que una beneficiaria de programas sociales, un reportaje periodístico, hacía fraude al gobierno demócrata, al welfare, que le llaman allá al sistema de programas sociales, y que con el dinero que recibía 4 veces el mismo programa, que con ese dinero se compró un Cadillac, ¿no? Entonces hay todo unos mitos sobre qué hacen, sobre todo, obviamente, los pobres con estos programas sociales. Y bueno, pues la idea es, ahí muestro muchos datos de que, pues desgraciadamente en México aún no tenemos un sistema social robusto como para que alguien pueda vivir solo con el ingreso que recibe de programas sociales. En promedio, ahí pongo los datos, son poco más de 50 pesos al día con el que reciben las personas en promedio, insisto, por programas sociales y las que reciben programas sociales, obviamente. Y pues con ese ingreso no puedes comprar ni 3 kilos de tortilla, ya no hablemos de todos los demás gastos de la vida de las personas, ¿no? Entonces, también muestro cómo es una leyenda este tema de que tienen más hijos, etcétera. Pero sobre todo trato de ir a un tema que me gustaría cerrar con esto y es que muchos de los programas sociales del pasado, de sexenios anteriores al de López Obrador y al actual, se basaban en esta idea de formar capital humano en los más pobres. ¿Por qué? Porque se creía que eran pobres por falta de capital humano, es decir, porque estaban educados y no tenían salud. Y lo que trato de mostrar es bueno, no yo, digamos, yo cito evidencia de cómo se encontró que los hijos de estas familias de los programas Prospera, por ejemplo, las hijas, los hijos, ya estaban más educados, tenían mejor salud porque siguieron todas las condicionalidades que les pedía el programa, pero terminaban teniendo un trabajo similar al de los padres y con un salario igual o a veces hasta peor. ¿Y esto por qué? Porque el problema no era que les faltara educación, el problema es el sistema económico desigual, explotador, etcétera. Y también, por ejemplo, la falta de desarrollo social, por ejemplo, de mejor disponibilidad de calidad, de escuelas de calidad, de centros de salud que pues atiendan completamente bien a las personas, etcétera. Digamos, no era solo el tema de que como no tenían capital humano, no sé, hay un texto académico que cito criticándolo, que dice, que decía que en cuanto les dieran capital humano, las personas pobres se podrían parar, poner de pie y trabajar y dejar de depender del gobierno. Y pues otra vez es como si no trabajaran, ¿no? Y también pongo muchos datos de que pues todas las personas en pobreza trabajan, son las que más comúnmente tienen dos trabajos incluso. Entonces, el tema de estos estigmas de la política social justo justifica que haya tan poco dinero. Digamos, actualmente se critica que estos gobiernos dilapidan el dinero en los más pobres, cuando en realidad sigue siendo mucho menos que en otros gobiernos a nivel internacional, ¿no? En la OCDE, en Latinoamérica. Entonces, pues nada, finalizo que este enfoque de los programas sociales más bien, perdón, los programas sociales más bien tendrían que partir de un enfoque de
de derechos, no de darles más capital humano para que se pongan de pie y trabajen, sino que es su derecho recibir algún tipo de apoyo, como la pensión de adultos mayores, como ahora estas becas que se están distribuyendo de forma universal para estudiantes, aunque ahí yo digo que incluso más que becas, pues podrían ser transferencias a las personas en esos rangos de edades por ser personas mexicanas ciudadanas, ¿no? Más allá de si están estudiando o no, es un tema que habría que calibrar y discutir, pero bueno, al final de cuentas creo que el tema es más bien ver a la política social como un derecho y no justo como un hay que enseñarles a pescar para que luego ya no dependan del gobierno. Se lo tiene usted, amigo y amiga de esta comunidad. Aquí lo tiene nuevamente. Pobres porque quieren de Máximo Jaramillo Molina, de Gatitos, Gatitos por la Desigualdad. Estoy en lo correcto, me quedo Máximo, si no mal me equivoco. Sí, ¿No? solo contra la desigualdad. Contra la desigualdad, dije por contra la Claro que sí. desigualdad. Yo estoy como Salinas Pliego. ¿Qué te iba a decir? Quedo Máximo, te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchas gracias, Jesús, y pues con gusto ahí adquieran el libro, búsquenlo y pues también compartan las ideas para desmontar estos mitos de la meritocracia.